Me invitaron hoy a hablar de manejo de trastornos gastrointestinales funcionales del lactante. Y vamos a empezar entonces, sí, por la definición. ¿Qué son los trastornos funcionales gastrointestinales? En realidad son una combinación de síntomas gastrointestinales crónicos, porque duran bastante tiempo, meses, y recurrentes. En realidad, todos estos síntomas no tienen asociación con anomalías estructurales ni bioquímicas. En realidad son manifestaciones. Los lactantes pueden presentar regurgitaciones, vómitos, pueden estar constipados o pueden no estar constipados, pero no tener evacuaciones diarias, y las evacuaciones pueden ser con esfuerzo, anormales, pueden tener cacas flojas, desligadas, pueden tener cólicos y llantos. En general, lo que está descrito en muchos casos, y todos de alguna forma hablamos, que son trastornos, entre comillas, madurativos del aparato gastrointestinal, pero son verdaderamente trastornos funcionales. No hay una enfermedad orgánica. El niño está en buen estado clínico, su peso y talla es adecuado y tiene buen desarrollo neuromadurativo cuando nos viene a consultar. Pero sin embargo, todas estas molestias y sobre todo el llanto y los esfuerzos y la incomodidad que presentan los niños genera una preocupación increyendo en los padres, que se genera con una cascada en la vida diaria, que genera múltiples consultas, muchos cambios alimentarios e incluso medicaciones innecesarias, pero sobre todo una importante angustia y preocupación en la familia. Sin embargo, estos trastornos son transitorios y de resolución espontánea, a pesar de toda la preocupación que generan. Cuando aparece la consulta, en realidad, los padres traen un niño sano que tiene llantos, náuseas, regurgitaciones, posturas anormales, esfuerzos para evacuar, gases, etc. Pero sobre todo es un niño que llora. O sea que aparece un síntoma que está manifestado por los padres, porque en realidad cuando nosotros lo vemos en la consulta, en general es un niño sano, que no tiene ningún síntoma. De alguna forma, el síntoma que se expresa está dado por la interpretación que los padres hacen. Lo que ellos sienten motivan la consulta. Entonces, de alguna forma, uno debe hacer un diagnóstico basado en un síntoma y en el impacto que ese síntoma genera en la familia. Pero a su vez, surgen muchos diagnósticos probables que pueden ser relacionados a esto, como ser reflujo, alergia u otras enfermedades gastrointestinales. Debido a que no hay estudios específicos para el diagnóstico de estos trastornos, durante muchos años y ya durante 4 reuniones importantes, se juntaron expertos en Roma, por eso los criterios para estas enfermedades se llaman criterios de Roma, que analizaron justamente la presentación y generaron criterios clínicos. Fíjense ustedes que la última reunión fue en el 2016, empezaron en 1996 las reuniones, y determinaron que en esta etapa de la vida, en el primer año, los pacientes podían tener regurgitaciones, vómitos cíclicos que en realidad se dan en general en niños más grandes, pero fundamentalmente cólicos, cuadro de disquesia, diarrea funcional o constipación funcional, que es lo que hoy yo les voy a presentar. La prevalencia de estos cuadros es alta. Realmente hay muchos estudios hechos y cuando uno ve metaanálisis y revisiones, lo que uno observa que hay mucha variación en la presentación de porcentajes, pero generalmente el 30% de los chicos en algún momento puede presentar algún síntoma de estos durante, sobre todo, los primeros 6 meses de la vida.
Si nosotros tenemos en cuenta trabajos de prevalencia, por ejemplo en Europa, vamos a ver que en Europa prevalece más la causa relacionada a regurgitaciones y reflujo. En Latinoamérica también se hicieron estudios de prevalencia y cuando vemos la prevalencia, que también es siempre alrededor del 30-40%, el cuadro de cólico es el cuadro más presente dentro de lo que es la prevalencia de desórdenes funcionales en Latinoamérica. Lo que, como les decía, lo que uno tiene que tener en cuenta que desde el nacimiento hasta los 6 meses, aproximadamente 1 cada 3 niños desarrolla un trastorno gastrointestinal funcional o presenta algún signo o síntoma relacionado. Pero cuando los mismos expertos se reúnen y analizan el por qué sucede esto y por qué es tan frecuente, en realidad se habla que es el resultado, sobre todo, de un trastorno en la motilidad gastrointestinal. Esta motilidad que puede ser alterada alta, generando más náuseas o regurgitaciones, o en algunos casos vómitos, o más bajas con un tránsito intestinal acelerado, y todo esto en un contexto probablemente de una mayor sensibilidad al dolor, lo que llamamos hipersensibilidad visceral. Pero fundamentalmente, todos están de acuerdo que estos pacientes seguramente pueden tener alteraciones en la mucosa intestinal y su función inmune, alteraciones en la microbiota intestinal y alteraciones en el proceso del sistema nervioso central en este periodo tan importante donde está madurando no solamente el sistema inmune, la microbiota y el cerebro. Es así que la fisiopatología, para entender por qué suceden estos trastornos, en realidad se hablan de múltiples asociaciones que tienen que ver con la función gastrointestinal en relación a la dieta, sobre todo, por supuesto, factores genéticos, pero también factores psicosociales, así como el microbioma intestinal y la mucosa. Tenemos que recordar que durante esta etapa, los primeros meses de la vida, suceden los eventos más críticos para la composición de la microbiota intestinal. La mayor variabilidad y desarrollo de microbiota sucede en los primeros 6 meses de la vida, donde se genera esta colonización que juega un papel fundamental no solamente en la maduración del sistema inmune, sino también en lo que llamamos eje cerebrointestinal. Es así que durante este periodo de tiempo se comienza a desarrollar toda la microbiota intestinal que va a actuar fundamentalmente en el intestino para el desarrollo también de la respuesta inmune, tanto la barrera intestinal como la respuesta inmune. A su vez, se está desarrollando y madurando todo lo que es el eje cerebrointestinal. ¿Qué es este eje? Es una relación entre el sistema nervioso central con la microbiota intestinal y con el intestino y sobre todo el sistema nervioso entérico, regulando la motilidad, la permeabilidad y también la inmunidad y la barrera intestinal. Hay una serie de relaciones directas a través de vías nerviosas, del sistema nervioso autónomo, especialmente del vago, pero también a partir de respuestas de citoquinas a la presencia de la microbiota intestinal que generan un diálogo directo entre el cerebro y el intestino. También procesos, por supuesto, emocionales del cerebro tienen respuestas directas hacia la secreción de cortisol por estímulo de las glándulas adrenales que producen también cambios a nivel de la motilidad y permeabilidad intestinal. Es así que este eje comanda una serie de circuitos que están madurando en esta etapa. Entonces, en la patogenia se habla que hay una inmadurez del sistema inmune, una alteración en la permeabilidad intestinal y un desarrollo de una microbiota que puede estar alterada. Sin ninguna duda, muchas de las enfermedades que hoy han aparecido en los últimos años, tienen relación con la microbiota intestinal.
seguramente alteraciones en la microbiota intestinal de la mamá de estos niños van a generar alteraciones en la colonización de la microbiota de estos niños. Y esto va a generar, como dijimos, una serie de respuestas inmunes, una serie de respuestas en el sistema nervioso entérico y en la motilidad intestinal que dan aparición a estos síntomas. Además, por supuesto, si estos niños tienen alguna noxa, como son aquellos nacidos prematuros o que pasaron en terapia neonatal, ahí se agrega una disminución a la sensibilidad al dolor, como es la hiperalgesia gastrointestinal. Sin ninguna duda, estos niños tienen una sensibilidad especial en neuronas primarias sensoriales y espinales, tienen distinta alteración a la respuesta del estrés y una disminución del control inhibitorio descendente que produce la aparición de más dolor y de más síntomas. Pero también, además de lo que aporta el niño, los padres pueden estar angustiados, pueden ser padres ansiosos, pueden haber tenido otras expectativas con el nacimiento de sus niños y sentirse frustrados porque el niño llora y no lo pueden calmar. Esto genera una alteración en la calidad de vida y genera una serie de consultas que no son solamente médicas, sino de todo el entorno familiar, de amigos y, por supuesto, la infaltable consulta internet. Entonces, esto justamente trae aparejado un montón de información y los padres llegan a la consulta no solamente refiriendo temor, dolor, sino la probabilidad de que este chico tenga un reflujo, de que tenga una alergia a la leche de vaca, que tenga alergias a otros alimentos, que hayan suspendido incluso alimentos de su dieta o intolerancia a la lactosa. Todo esto llega a la consulta, pero además, con cierta razón, porque los trastornos funcionales se parecen a los cuadros de alergia. Los chicos con trastornos funcionales pueden tener llanto, irritabilidad, cólicos, y también los niños con alergia a la proteína de leche de vaca pueden ser más irritables con llanto y cólicos. Los niños con trastornos funcionales pueden vomitar y regurgitar, también los de alergia. Quizás los de alergia tienen una característica que pueden tener moco y sangre en las deposiciones que no presentan los niños con trastornos funcionales o dermatitis atópicas, pero fíjense qué parecidos son en muchos síntomas, por los cuales este diagnóstico diferencial es un diagnóstico que surge frecuentemente. La aparición de llanto, irritabilidad y trastorno funcional o alergia son evidentemente eventos superpuestos de ambas entidades. Las reacciones alérgicas generan también inflamación, secreción de sustancias como histamina y serotonina que generan generalmente alteraciones en la motilidad y por eso quizás no es coincidencia, sino una consecuencia de una a la otra. Pero vamos a empezar con una primera forma de trastorno funcional, que es el llanto y cólico. Es uno de los cuadros que genera más preocupación en los padres. Son los padres que vienen con un niño que llora, ellos creen que llora por dolor y que no lo pueden calmar. Generalmente los niños pueden tener llanto a partir del primer mes de vida y sobre todo en un pico que generalmente es entre las 4 a 6 semanas, disminuyendo este cuadro de llanto entre las 6 a 12 semanas. Son crisis de llanto que aparecen bruscamente, termina y comienza bruscamente, difíciles de calmar. Generalmente aparecen a última hora de la tarde, cercana a la noche. El lactante realmente impresiona estresado, irritable, nervioso, contrae las piernas, se pone la cara roja, aumenta su meteorismo. Por eso, en general, todos le echan la culpa a que el origen es gastrointestinal. Pero verdaderamente este niño llora porque tiene cólicos. ¿Es el aparato gastrointestinal el culpable del llanto? Pensemos un poco que en esta etapa también está madurando el sistema nervioso central. Y si vemos esta columna rosada, que es
un poco la etapa del nacimiento a los 6 meses de vida, en esta etapa todavía está apareciendo todo lo que es la maduración en el sistema nervioso central. Un pico de sinaptogénesis, un pico de mielinización y sobre todo la maduración del ritmo circadiano. Ritmo circadiano que tiene relación directa a ese comienzo de la última hora de la noche y muchos lo relacionan a esto justamente por la aparición en esa hora. O sea que fíjense ustedes que muchos autores a raíz de esto hablan de que la mayoría de los niños el llanto es una respuesta subcortical del sistema nervioso central. De alguna forma tiene relación al ritmo circadiano, se han hecho estudios incluso con los niveles de melatonina. En general se habla de que es un inadecuado control del sistema nervioso central ante estímulos sensoriales, por eso es más frecuente en niños hiperestimulados, y que luego, con el proceso normal de maduración del sistema nervioso central y el desarrollo, se genera una respuesta cortical que generará una respuesta a la demanda diferente y el llanto disminuirá. De alguna forma, este llanto puede ser un signo de inmadurez de este sistema nervioso central que está siguiendo el camino que decíamos de la maduración sistémica prácticamente en estos bebés. Entonces, cuando uno trata de entender por qué lloran tanto los niños, uno tiene que entender que hay sobre todo un predominio subcortical, que puede haber también un medio que no lo ayude, porque si este niño de alguna forma habla a través de su llanto, requiere la presencia de sus cuidadores a través de su llanto y tiene este predominio subcortical, necesita una contención parental importante, una seguridad que por ahí los padres no le pueden dar. Y recordemos que es una etapa donde por ahí la mamá está pasando una depresión postparto, son madres, en general esto es mucho más frecuente en madres con su primer hijo más que en multíparas, entonces, bueno, es probable que la inseguridad esté manifestada y esto también favorece la continuidad del cuadro. Cuando hablamos de lo gastrointestinal, podemos relacionar, hoy se está estudiando mucho, si una disbiosis, o sea, una alteración en la microbiota intestinal puede tener que ver con esto, y hay muchos trabajos avanzados. Lo que sí tenemos que estar seguros que el menos del 5% de los niños que lloran así tienen causa orgánica, y que puede haber una causa orgánica, sobre todo más en relación a una alergia a la proteína leche vaca y mucho menos, como ahora vamos a ver, al reflujo gastroesofágico. En general, el niño con reflujo no llora. Por suerte, este cuadro, y esto lo podemos transmitir a los padres, está claramente estudiado, por ejemplo, en estos 28 estudios de 8.690 niños, donde se observa cómo a medida que avanzamos en las edades gestacionales, como vemos acá, hacia la semana 8, semana 10, la cantidad de tiempo de llanto disminuía y al mismo tiempo, en este otro gráfico, vemos como el porcentaje de niños baja bruscamente hacia la 10ª semana de vida. ¿Cómo entonces nos manejamos como pediatras frente a un cuadro de un niño que tiene llanto, probablemente relacionados a cólicos, siempre tratando de descartar la causa orgánica? Estos son niños que no tienen trastornos en su, obviamente, crecimiento, peso y talla normal, madurativamente normal, sin distensión abdominal, sin sangrado en sus deposiciones, chicos sanitos, digamos. Pero si aparece en este niño, además del llanto importante, irritabilidad, muchas deposiciones por día, moco en las deposiciones, o esfuerzos y una constipación que llama la atención con retardo en las evacuaciones,
o por supuesto tienen una dermatitis atópica o una fuerte historia familiar de alergia, podemos pensar en una alergia a la leche de vaca y podremos hacer la prueba de suspensión de la proteína de leche de vaca. Si está tomando pecho, suspenderemos la proteína de leche de vaca en la mamá, y si está tomando fórmula, utilizaremos un hidrolizado extenso. Siempre protegiendo la lactancia materna, porque con el llanto y el cólico lo que aparece mucho es que las mamás piensan que los niños se quedan con hambre. Entonces, muchas veces hasta descartan la lactancia materna o empiezan a utilizar fórmulas y eso reduce justamente muchos porcentajes la lactancia materna y al contrario, la sobrealimentación es una de las causas por las cuales estos niños pueden tener mayores cólicos. Entonces, evaluar el vínculo y la contención parental es importante, así como evitar la sobrealimentación y, como vamos a ver ahora, en algunos niños también tenemos que pensar que, bueno, si están recibiendo una fórmula, por supuesto, si están tomando pecho, siempre continuar con el pecho. Si están tomando fórmula, hoy hay fórmulas con prebióticos, simbióticos o posbióticos que justamente tienden a mejorar esta microbiota con algunos resultados positivos. En general, los niños que usan fórmulas, hay fórmulas llamadas fórmulas Comfort en el mercado. Estas fórmulas tienen hidrolizados parciales de proteínas con un poco baja de lactosa, con prebióticos y posbióticos. El resultado de estas fórmulas es no tan significativo. Muchas veces la diferencia se encuentra más en la utilización de prebióticos en las fórmulas que mejoran la microbiota que en otros componentes. Además, para cólicos, en los últimos años hubo muchas publicaciones donde se recomendaban utilizar probióticos, o sea, ciertas bacterias que eran facilitadoras y mejoradoras de la microbiota intestinal, incluso en niños alimentados exclusivamente con leche materna. Hay trabajos que hablan que Lactobacillus reuteri sería una posibilidad de utilizar y mejoraría los síntomas. Lo cierto es que en realidad mejora aproximadamente un 50% de los niños con cólicos la utilización de este bacilo, y como dijimos, estas formas clínicas son multifactoriales y a veces es difícil decir si exactamente fue el probiótico el que generó la mejoría. Con respecto a otro de los cuadros funcionales, es las regurgitaciones o vómitos, o lo que llamamos reflujo gastroesofágico fisiológico para el caso de los trastornos funcionales. La regurgitación es un reflujo retrógrado involuntario del contenido gástrico que es visualizado muchas veces, no siempre. En general, cuando regurgitan se ve porque es un reflujo alto que puede llegar al esófago, a la boca o incluso a la nariz. ¿Por qué los niños en esta etapa tienen, sobre todo los primeros meses, reflujo fisiológico? Bueno, muchas de estas características orgánicas, porque tienen posibilidad de alta relajación del esfínter esofágico inferior, porque tragan mucho aire, porque su capacidad gástrica es limitada, por la forma de unión del esófago y el estómago abierta, por cierta incoordinación motora en los primeros meses de la vida. Pero por sobre todo mucho tiene que ver con la técnica alimentaria. La aparición de regurgitaciones en los primeros meses es importante y, como vemos en este esquema, baja abruptamente hacia los 6 meses de edad para desaparecer prácticamente y quedar en un bajo porcentaje de un 10% a los 12 meses de edad. O sea, que este cuadro también es muy propio de los primeros 6 meses de la vida. Pero ¿qué tiene que uno tener en cuenta en aquellos niños que están regurgitando?
o vomitando. Primero, que no tenga vómitos con mal progreso de peso, porque lo que es probable que este niño no tenga un trastorno funcional, sino que tenga algún problema orgánico que le genere los vómitos, sea un síndrome pilórico, una membrana, etc. Estos niños no, digamos, deben tener un examen físico normal, y uno tiene que estar atento en la aparición de los vómitos. Ojo cuando los vómitos aparecen antes de los 15 días de vida, probablemente acá haya alguna causa orgánica, o cuando aparecen después de los 6 meses, pero en el intervalo entre prácticamente la primera semana de vida y los 6 meses es muy probable que esto sea un reflujo fisiológico. También uno debe interrogar mucho a los papás y ver en qué momento el niño se vomita o tiene náuseas o se ahoga con la misma leche. Porque esto a veces viene como un diagnóstico de reflujo, pero cuando uno interroga, observa que el ahogo, sobre todo, aparece durante la alimentación. Entonces estos niños uno debe pensar que deben tener más un trastorno de deglución que un reflujo. Cuadros que muchas veces son confundidos entre unos y otros. Entonces es muy importante interrogar en qué momento aparece el reflujo. Generalmente cuando uno habla de reflujo habla de un vómito o una regurgitación post ingesta, no durante la misma alimentación. Otro dato importante es ver cómo duerme el niño. Muchas veces los papás refieren regurgitaciones o vómitos pequeños durante el día, pero el niño duerme perfecto, no se despierta. Entonces, si el niño duerme perfecto y no se despierta, eso es un signo a favor de que esto es fisiológico y tiene que ver con las características de la acomodación de la alimentación en esta etapa de la vida. Y durante el día es lógico que el niño esté pataleando, que esté llorando, que se esté moviendo, que aumente la presión abdominal y eso genere la aparición de regurgitaciones en el momento de la posingesta. Por supuesto que estos niños no deben tener ni tos, ni cuadros respiratorios, ni disfonía. O sea que tener un interrogatorio sobre todos estos datos nos ayuda a pensar que esto puede ser totalmente fisiológico. También tenemos que saber que en general el reflujo es causa poco frecuente de llanto e irritabilidad. En general no hay una correlación entre el llanto y las regurgitaciones. Las regurgitaciones son en general alcalinas o débilmente ácidas, no generan el dolor que le genera a un adulto. Como dijimos, ocurren en general más de una vez al día entre el 41 al 67% de los niños de 4 meses de edad y disminuye a partir de los 6 meses, que coincide mucho con la alimentación complementaria, para desaparecer entre los 12 y los 15 meses. En niños que crecen bien, que duermen bien y que no tienen complicaciones, estos niños tiene que quedar claro que no requieren estudios. El diagnóstico es clínico y eso es un concepto importantísimo. Hay varios estudios hechos donde se estudiaron niños con probable reflujo, tanto de término y pretérmino, y lo que nos tiene que quedar de muchos de estos estudios es que en realidad la mayoría de los episodios de reflujo no tienen relación a la irritabilidad de los niños, como les decía. En este estudio donde se estudiaron recién nacido de término y término, de 372 episodios de irritabilidad, solo en 32 niños se demostró que tenían reflujo. Y solo 32 de ellos tenían reflujo. Y lo que se observa
prácticamente que la relación entre la irritabilidad y el reflujo fue demostrada solo en 6 niños, que fue el 19%. O sea que hay poca relación en lo que decimos llanto y reflujo como en general pensamos. Incluso este trabajo muestra que hay, digamos, en niños que tienen tanto de término como de pretérmino alta sospecha de reflujo, el reflujo no fue detectado cuando se usan estudios de alta sensibilidad como son la impedanciometría. Y que la incidencia de reflujo en término y pretérmino fue similar en estos grupos, incluso que la sonda nasogástrica no aumentó los episodios de reflujo. O sea que muchos de los preconceptos que nosotros tenemos en cuanto al reflujo y pretérmino y sonda no son tan así, pero fundamentalmente fíjense que en este trabajo se demuestra que la supresión ácida no impactó en el número de eventos de reflujo. O sea que tampoco fue la solución la supresión ácida a través de medicación. Tenemos que tener en cuenta que mucha de la medicación que se usa para reflujo enfermedad puede generar efectos adversos y tiene poca eficacia en este grupo de pacientes con reflujos fisiológicos o con regurgitaciones. Recordemos que usar domperidona o prokinéticos en general puede dar efectos cardiológicos. Que los inhibidores de ácido pueden dar diarrea, constipación, cefalea, hipergastrinemia con osteoporosis y aumento sobre todo del riesgo de infecciones. Ya no tenemos ranitidinas, pues sacadas del mercado, y tenemos sobre todo los omeprazoles, es omeprazol, y lansoprazol. Pero hay que tener en cuenta que todos ellos tienen a la larga efectos adversos, sobre todo aumentando el riesgo de infecciones, y no están indicados en este grupo de pacientes, porque estos pacientes no tienen regurgitaciones por efecto del ácido. Recordemos que son regurgitadores de contenidos de bajo ácido. Entonces, ¿cómo podemos guiarnos para el diagnóstico, seguimiento y tratamiento de estos pacientes? Por supuesto, siempre descartando las causas orgánicas en base a un poco las banderas rojas que yo les fui comentando. Cuando uno sospecha la causa orgánica es cuando va a pedir una seriada si sospecha que hay alguna anormalidad orgánica. La seriada no hace diagnóstico de reflujo. Que una seriada venga diciendo que el niño tuvo reflujo no quiere decir que ese niño tenga un reflujo enfermedad. Momentos de reflujo tenemos todos y todos los niños lo tienen, y no por eso hablamos de enfermedad de reflujo. Entonces, si el niño está tomando pecho, fundamentalmente proteger la lactancia materna, continuar con el pecho, ver la técnica, ver el volumen y la frecuencia. Si el niño no toma pecho y toma una fórmula, se puede utilizar una fórmula espesada, las llamadas antirreflujo. Fundamentalmente explicar a los padres que esto es normal y que, digamos, hay que darle tiempo a la maduración. Si el niño no tiene síntomas secundarios o alguna complicación por el reflujo, no debe ser medicado. Por supuesto, si hay otros síntomas, como dijimos en los cólicos, porque hay dermatitis atópica, porque hay mucho llanto e irritabilidad que no mejora, con número de deposiciones crecientes, con moco en las deposiciones, y uno piensa que este niño puede tener una alergia a la leche de vaca, o en esos reflujos que uno da todas las pautas y realmente no mejoran, es necesario, y está puesto en todas las normas en este momento internacionales, descartar una alergia a la proteína de leche de vaca que puede manifestarse con regurgitación o reflujo. Suspendiendo la proteína de leche de vaca de la dieta materna, si está con leche de vaca, perdón, de leche materna, o si está con fórmula, con la utilización de hidrolizados extensos.
El tratamiento, entonces, siempre teniendo en cuenta que este cuadro mejora espontáneamente. Por supuesto, si tenemos que pensar en qué posición ponemos al bebé, la posición prono sería la posición ideal para disminuir el reflujo, pero por el riesgo de ALTE no está recomendada. O sea que en general usamos más la posición supina en estos casos, y sobre todo, si se puede poner al bebé y se queda en esa posición, la lateral izquierda sería la más adecuada. Sí, siempre continuar con leche materna, que sabemos que aumenta el vaciamiento gástrico y es favorecedora, evitando la sobrealimentación. O sea, posición, sobrealimentación, evitar la presión abdominal con pañales, con pantaloncitos o con la misma forma de levantar al bebé, y dar pautas de que esto mejora. En la utilización de fórmulas, hay fórmulas antirreflujo que usan como espesante las harinas de semilla de algarroba. Ahora vienen estas formas de espesantes que no constipan a los niños porque tienen un efecto de fibra, y la mayoría tienen también prebióticos y posbióticos que mejoran la microbiota intestinal. Otro cuadro es la diarrea crónica inespecífica, que es una aparición de deposiciones desligadas. El niño tiene diarrea que puede aparecer en general entre los 6 meses y 12 meses, aunque puede durar hasta los 4 años de edad. Es menos frecuente, es real en menores de 12 meses, y en general estas deposiciones ocurren, como dijimos en los cuadros anteriores, en niños que están creciendo perfectamente bien. Solamente estos niños tienen un aumento del tránsito gastrointestinal y, digamos, eso genera deposiciones líquidas, a veces incluso hasta con moco, y lo característico es que aparecen restos de alimentos. A veces tienen una deposición formada y 2 líquidas, o 2 normales y una líquida. No depende de la dieta. A veces los niños ese día comieron fibra y tienen diarrea, y a veces comieron solamente arroz y siguen teniendo diarrea. O sea que no siempre aparece la diarrea en relación a la dieta que está haciendo este niño. Por supuesto, el niño no tiene dolor, no tiene distensión, no tiene malestar. Este cuadro se cura con el control de esfínteres, y eso es importante hacerlo entender a los papás, explicarles que este cuadro va a pasar espontáneamente. Como en todas las otras formas de trastornos funcionales, descartar causas orgánicas. La alergia a la leche de vaca es otro diagnóstico que inevitablemente aparece a esta edad con el número de deposiciones, pero sí, generalmente la alergia asociada a diarrea trae moco, sangre, o tiene una enteropatía por alergia con disminución en la evolución del peso y de la talla y del crecimiento y distensión abdominal, por lo cual uno puede hacer el diagnóstico diferencial claramente. Estos niños es importante que continúen con la lactancia materna. Es importante tener en cuenta que acá no es necesario suspender la lactosa. Hay que continuar con la lactancia materna, por supuesto dietas saludables. Si los niños han empezado a comer, no les vamos a indicar jugos dulces, azúcares, ni semillas, ni fibra, etc. Pero siempre recordar que la lactosa es fundamental no solamente para la absorción de calcio y magnesio y como nutriente, sino es fundamental para el desarrollo de la microbiota intestinal. La lactosa no absorbida en delgado llega a colon, y hoy sabemos que lactobacilos y bifidobacterias se nutren de la lactosa. Es un nutriente fundamental para estas bifidobacterias, que tienen justamente una enzima que es una lactasa bacteriana para su metabolismo, y no es causa ni de gases, ni diarrea, ni de dolor abdominal este metabolismo por estas bacterias. Por ende, es importante no suspender rápidamente la lactosa, porque a esta edad, en la etapa del primer año de vida, salvo que tengamos
un cuadro de gastroenteritis severa bacteriana que haya producido enteropatía, una diarrea crónica y un deterioro nutricional, sería la única causa por la cual deberíamos suspender la lactosa. Otro cuadro y es el último, ya vamos terminando, de trastorno funcional, es el retardo de evacuación. Y vamos a distinguir dos formas clínicas distintas. Una es la disquesia y la otra es la constipación funcional. La disquesia es un retardo evacuatorio. Es el niño chiquitito. Esto aparece el primer mes, el segundo, hasta el tercer o cuarto mes de vida. Este cuadro no lo vemos después de los 6 meses ni al año de edad. Es el bebito chiquito que deja de hacer caca. Tiene maniobras de empuje, se pone rojo, a veces llora, a veces coincide con la etapa de llanto, a veces coincide con la etapa de los cólicos naturales del bebé. Y entonces genera mucha preocupación cuando la madre ve que pasan 2, 3, 4, 5, 6, 7 días sin evacuar, genera una preocupación terrible. Ahora, esto se produce porque hay una falla, justamente también desde el punto de vista madurativo, en la coordinación entre el aumento de presión intraabdominal que se produce para evacuar y la relajación del piso pélvico. Es como que el niño hace todas las contracciones para evacuar, pero no relaja. Entonces, al no relajar, no relaja el esfínter anal y hace fuerza y no hace caca. Entonces, esto genera todos estos esfuerzos, a veces el niño se enoja y llora, pero en un niño que tiene, por supuesto, que tiene un abdomen normal, un crecimiento normal, que no tiene dolor, y cuando hace caca, ¿cómo es la caca? Floja. Este niño con disquesia no hace caca dura, no hace pelotitos, ni aumento de consistencia, ni caca grande. Puede tardar 4, 5, 6 días, pero cuando hace caca siempre blanda. Esa es la característica de la disquesia. Por supuesto, hay que diferenciarla de lo que sería una enfermedad de Hirschsprung, que puede tener un retardo evacuatorio y cacas líquidas, pero en el Hirschsprung habrá una distensión abdominal muy importante, un estado clínico anormal del paciente, puede haber vómitos, retardo del crecimiento, etc. Claramente es distinto a este cuadro de un niño sano. En cambio, la constipación funcional es cuando los niños retienen materia fecal, muchas veces por temor a la evacuación. La caca se hace grande, dura, y cuando evacúa le genera dolor. A veces hasta se producen fisuras con un poco de sangrado, a veces, por supuesto, hay masas fecales en el recto, y a veces puede generarse impactación. Esto generalmente suele aparecer con las primeras comidas. Cuando el niño empieza a comer puede constiparse. A veces cuando deja de tomar la leche materna, cuando se le incorpora la leche de vaca. El algoritmo en estos casos también, siempre descartar causas orgánicas. Es muy importante tener los datos de cuando el niño eliminó meconio, si hay distensión abdominal, vómitos, por supuesto, biliosos, fallo en el crecimiento, sangre en materia fecal, o retardo madurativo o anormalidades ano-sacras. Por eso requiere un examen no solamente abdominal, sino anal, y observar justamente todo el cuadro clínico del niño. Si el niño tiene menos de 6 meses, por supuesto, ver cómo son las deposiciones. Si no tiene deposiciones por varios días y cuando hace caca es una caca líquida, eso es una disquesia. ¿Qué hacemos con la disquesia? Bueno, siempre continuar con la lactancia materna. Por supuesto, ver siempre el volumen, la frecuencia de alimentación. Por supuesto, cuando uno tiene un niño que no hace caca, tiene que ver cuánto está alimentándose. Si el niño tiene poco ingesta, también puede tener retardo evacuatorio. En ese caso, no aumentará bien de peso. En el caso de que
aparezca un niño menor de 6 meses con constipación funcional, es raro. Es raro los niños que son menores de 6 meses, que están con la alimentación materna a pecho y tienen deposiciones aumentadas de tamaño y de consistencia. Esto generalmente aparece después de los 6 meses. En cuanto al tratamiento, siempre la lactancia materna, los niños que tienen fórmulas, hay fórmulas antientrenamiento, que son fórmulas con prebióticos y con unas grasas en ácido palmítico en posición beta, que se parece a las grasas de la leche materna, que tienen la característica de no formar, digamos, jabones con el calcio, por lo cual evitan la constipación. Las pautas de alimentación y la fibra. Y siempre, por supuesto, evitar entrenamientos tempranos para el control de esfínteres, porque es una causa muy importante de constipación funcional. En general, las constipaciones, no hemos hablado prácticamente de medicación hasta este momento. En algunos casos de constipación es necesario, en menores de 6 meses podemos usar lactulosa. En la constipación funcional, nunca en el chico que tiene disquesia, porque el que tiene disquesia no necesita lactulosa, tiene ya deposiciones flojas. Uno puede hacer masajitos en la región, en la zona anal, estimulando la relajación del esfínter anal. Antes se usaban supositorios, no son recomendados hoy, por supuesto, porque originan irritaciones, fisuras y hasta dolor que puede empeorar el momento de la evacuación. Sí, con masajes eso se puede aliviar, y hay que transmitir que las mamás o papás no tienen que tener temor a pesar de que pasen 3, 4, 5 días sin que los niños evacúen, que es un trastorno madurativo que ya mejorará. Por supuesto, usaremos lactulosa si las deposiciones son grandes y aumentadas de consistencia en menores de 6 meses. En mayores de 6 meses usamos el polietilenglicol. Bueno, por supuesto, hay casos más graves de desimpactación que requerirán la consulta con el gastroenterólogo. Bueno, como conclusiones, entonces, les quiero dejar que durante toda esta presentación de trastornos funcionales gastrointestinales hemos hablado de acompañar a la familia, de contenerla, hemos hablado de fomentar la lactancia materna, que es lo más importante, y hemos hablado de insistir que la mejoría de estos cuadros es espontánea porque son cuadros transitorios. Es muy importante tener esta visión amplia de biopsicosocial, del eje cerebrointestinal y la participación de la microbiota. Desde el punto de vista de la alimentación, es importante todo lo que nos aporta la leche materna, si bien tenemos para aquellos chicos que no pueden recibir por alguna razón la leche materna, hay, por supuesto, fórmulas preparadas para mejorar, sobre todo que aportan beneficios sobre la microbiota intestinal. No tantos beneficios como va a aportar la leche materna, que es la que tiene mejores prebióticos, probióticos, simbióticos, por supuesto, y posbióticos. Por eso, bueno, la dieta saludable es la recomendación más importante. Bueno, muchísimas gracias por su atención.